El gran salón del Consejo Galáctico resonaba con murmullos mientras los representantes de docenas de especies se reunían para la asamblea mensual. Las imponentes pantallas holográficas mostraban imágenes en espiral del recién descubierto gigante gaseoso Orión, un planeta cuya belleza solo era igualada por su hostilidad. Su atmósfera se agitaba con tormentas caóticas y los relámpagos iluminaban las densas nubes de metano y helio. Para la mayoría, el planeta era un enigma intocable. Un espectáculo para observar, pero nunca acercarse a los humanos. Sin embargo, representaba un desafío. Una oportunidad para demostrar su valor en una galaxia que durante mucho tiempo los había menospreciado como primitivos e impulsivos. En el centro de la gran cámara se encontraba Zilar, el líder del consejo. Su forma alargada brillaba bajo las lámparas de cristal. Su piel translúcida revelaba pulsos débiles de energía bioluminiscente que corrían por sus venas. Un rasgo que se sumaba a su aura de autoridad. Su voz resonaba por la cámara. Suave y dominante. El siguiente punto de la agenda. Anunció que se refiere a la petición presentada por los representantes de la Tierra, que proponen esfuerzos de colonización en el gigante gaseoso Obión, un planeta considerado inapropiado para ser habitado por todas las especies avanzadas. Escuchemos su caso. Todas las miradas se volvieron hacia la delegación humana sentada al borde de la sala. Entre ellos estaba el embajador Julian Carter, un diplomático experimentado que había pasado décadas representando los intereses de la humanidad en las negociaciones interestelares. Su elegante traje azul, aunque modesto en comparación con el atuendo ornamentado de los dignatarios alienígenas, simbolizaba el enfoque pragmático de la humanidad hacia la diplomacia. A su lado estaba la doctora Amy Vance, una ingeniera cuyo trabajo pionero en hábitats sostenibles le había ganado un lugar en el equipo. Sin embargo, su presencia fue recibida con escepticismo por los miembros del Consejo. Para ellos, era una idealista, una soñadora que aún no se había enfrentado a las duras realidades del entorno de Rian. Julian se levantó para hablar, su voz firme pero teñida de urgencia. Estimados miembros del Consejo Galáctico, comenzó a inclinarse ligeramente. La humanidad siempre hemos sido una especie de exploradores e innovadores donde otros ven imposibilidades, nosotros vemos oportunidades. Aoam puede ser un entorno hostil, pero creemos que tiene un potencial sin explotar para el desarrollo sostenible. Con su permiso, buscamos establecer una colonia que no solo demuestre la resiliencia de la humanidad, sino que también contribuya con conocimientos valiosos a la comunidad científica. La sala estalló en susurros. Representantes de la coalición Ziren, una especie conocida por sus tecnologías atmosféricas avanzadas, se burlaron abiertamente. Uno de sus delegados, un ser anfibio bajito con una expresión perpetuamente petulante, se inclinó hacia su colega y murmuró: «Los humanos típicos siempre sobreestiman sus capacidades». Zilar levantó una mano. Silenciando los murmullos, su mirada penetrante cayó sobre Julian. «Su ambición es encomiable. Embajador Carter», dijo aunque su tono tenía un dejo de condescendencia. «Pero no olvidemos que incluso las especies más avanzadas de esta asamblea han considerado a Aan inhabitable. Sus tormentas por sí solas son capaces de desmantelar las más fuertes de nuestras tecnologías. ¿Qué te hace creer que la humanidad, con su limitada experiencia, puede tener éxito donde otros han fracasado antes?» Julian pudo responder a mí, se quedó con los ojos encendidos de determinación, porque hemos pasado siglos adaptándonos a entornos que otros consideraban imposibles, dijo con firmeza. Hemos construido ciudades en los bordes de volcanes activos, hemos cultivado cosechas en desiertos e incluso hemos creado hábitats que sustentan la vida en lunas y planetas. Nuestra historia es un testimonio de nuestra capacidad para superar la adversidad. Orión no es diferente. La audacia de sus palabras provocó una mezcla de admiración y desdén. Algunos miembros del Consejo asintieron pensativamente mientras otros intercambiaron miradas incrédulas. Zilar, sin embargo, permaneció ilegible. Sus venas brillantes se atenuaron mientras consideraba su argumento. Doctora Vance dijo después de una pausa. Su confianza es admirable, pero las palabras por sí solas no pueden justificar un esfuerzo tan arriesgado. ¿Tiene un plan concreto para superar los desafíos que plantea el entorno de Aran? Amy dudó por una fracción de segundo antes de responder. Tenemos diseños preliminares para un flotante ciudad. Explicó que la colonia estaría suspendida en las capas superiores de la atmósfera oroyana, evitando las tormentas más violentas. Aprovecharíamos el helio del propio planeta para generar sustentación y energía. Crear un ecosistema autosuficiente es ambicioso, pero con los recursos y la cooperación del Consejo es alcanzable. Zark entrecerró los ojos. ¿Y si fallas, qué pasará entonces? Julian dio un paso adelante sintiendo la creciente tensión. Si fallamos,
La humanidad aceptará las consecuencias, dijo solemnemente, pero pedimos la oportunidad de intentarlo. Negarnos esa oportunidad sería negar el mismísimo espíritu de innovación que impulsa el progreso en esta galaxia. La cámara quedó en silencio. Zilar se reclinó en su silla, sus dedos translúcidos golpeaban rítmicamente contra el apoyabrazos. Finalmente habló. Muy bien, el Consejo le otorgará a la humanidad 6 meses para esta. Establezcan una colonia funcional en Orón. Si tienen éxito, la Tierra ganará un lugar entre las civilizaciones avanzadas de la galaxia. Si fracasan, hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara. Lo harán. Las apuestas son claras. El mazo golpeó señalando el final de la discusión mientras la delegación humana abandonaba la cámara. La mente de Amy corría con posibilidades y desafíos. 6 meses era un periodo de tiempo imposiblemente corto para un proyecto tan ambicioso, pero el fracaso no era una opción. Ella sabía que la reputación de la humanidad y su futuro entre las estrellas dependían de su éxito. Henry, mientras entraban al fresco corredor afuera, Julian se volvió hacia Amy. Su expresión era determinada y aprensiva. Bueno, doctor Vance, dijo con una leve sonrisa, parece que el verdadero trabajo comienza ahora. La doctora Amy Vance se reclinó en su silla a bordo de la estación orbital. Su mente rebosaba de cálculos, esquemas y preguntas, sin respuesta. La ventana a su lado enmarcaba a Orón en su caótica belleza. La tormenta de los gigantes gaseosos se arremolinaba como un lienzo viviente de furia. Cada destello de relámpago, iluminando las gruesas capas de nubes de metano, era impresionante y absolutamente implacable. Sabía que el tiempo se le escapaba. 6 meses, bien, podrían haber sido 6 semanas para un proyecto de esta magnitud. Aún así, rendirse no era una opción. El lugar de la humanidad entre las estrellas dependía de su capacidad para convertir ideas teóricas en soluciones tangibles. El equipo asignado al proyecto había sido reunido apresuradamente, una mezcla de los ingenieros, científicos y administradores de recursos más brillantes de la Tierra. Amy era su líder, una posición que conllevaba tanto prestigio como una responsabilidad aplastante. Su reputación como visionaria había asegurado su lugar al mando, pero esa misma reputación no dejaba lugar para el fracaso. Cada miembro del equipo parecía mirarla en busca de respuestas, y ella sabía que no podía permitirse el lujo de flaquear. Los primeros días se consumieron en sesiones de lluvia de ideas, cada una más acalorada que la anterior. La pura hostilidad de Aoan presentó desafíos mucho más allá de lo que habían encontrado en la Tierra, o incluso en sus bases lunares. Las tormentas gigantes de gas no solo eran poderosos, sino que eran impredecibles. Su intensidad rivalizaba con la de los huracanes más destructivos de su país, y sin embargo, el equipo de Amy no se dejó intimidar. Sabían que lo que estaba en juego y las posibles recompensas eran demasiado grandes para ignorarlas, por lo que debemos analizar esto. Amy anunció durante una de las muchas reuniones nocturnas. Su voz atravesó el murmullo de la discusión. Llamando la atención del exhausto equipo, hizo un gesto hacia un modelo holográfico de robot proyectado sobre la mesa central. No se trata solo de supervivencia, necesitamos crear algo sostenible, algo que pueda prosperar en este entorno. Una estructura temporal no es suficiente, tiene que ser una ciudad. Su colega, el Dr. Malik Carr, un climatólogo con décadas de experiencia, frunció el ceño mientras estudiaba el modelo. La sostenibilidad es una cosa, pero no podemos ignorar el peligro inmediato. Dijo que su tono era cauteloso. La atmósfera superior puede ser menos violenta, pero sigue siendo una trampa mortal. Si no estamos preparados, las tormentas por sí solas podrían destrozar una estructura en cuestión de minutos. Amy asintió, reconociendo su punto. Es por eso que el diseño tiene que adaptarse. Ella respondió que necesitamos una estructura que pueda moverse con las tormentas, no resistirlas. Piensen en ella como un barco, pero en lugar de navegar en el agua, navega en las corrientes de aire. La sala quedó en silencio mientras el equipo absorbía sus palabras. Era una idea ambiciosa, pero también era su mejor oportunidad. Comenzaron a esbozar diseños preliminares en cada iteración. Construyendo sobre la última, la ciudad a la que llamaron Ateris estaría suspendida por enormes vejigas de helio. Subó debajo de la ciudad, una serie de aletas estabilizadoras la ayudarían a ajustarse a las corrientes de aire en constante cambio, mientras que los propulsores especializados permitirían correcciones menores en el curso cuando fuera necesario. A medida que el equipo trabajaba, surgieron nuevos desafíos. El suministro de energía para la ciudad flotante se convirtió en un tema polémico. Las fuentes de energía tradicionales estaban fuera de discusión. Dadas las condiciones volátiles del planeta, los paneles solares serían ineficaces bajo la densa capa de nubes y los reactores nucleares plantean demasiados riesgos en un entorno tan impredecible. Fue Amy quien propuso la solución.
Helio 3 directamente de la atmósfera de An, el isótopo, era abundante en las capas superiores del planeta y podía usarse como una fuente de energía limpia y eficiente. Sin embargo, la logística de la extracción de helio 3 no estaba nada clara. Los primeros prototipos del equipo para los sistemas de recolección resultaron desastrosos con el gas volátil escapando. Antes de que pudiera procesarse, la frustración comenzó a aumentar y los ánimos se caldearon durante una reunión particularmente tensa. Esto no está funcionando, dijo Alex Navarro, el ingeniero líder del equipo, golpeando su tableta sobre la mesa. Estamos perdiendo tiempo persiguiendo ideas que no funcionan. Necesitamos algo práctico, no teórico. Amy se encontró con su puerta, su expresión tranquila, pero firme. Entiendo tu frustración, Alex, dijo uniformemente, pero el progreso no es lineal. Vamos a encontrar obstáculos y vamos a superarlos. Eso es lo que hacemos. Esas son sus palabras, aunque mesuradas. Llevaban el peso de la autoridad. Del equipo se reagrupó, reorientando sus esfuerzos en refinar los sistemas de extracción de helio 3. Después de días de prueba y error, finalmente desarrollaron un prototipo que funcionó. El sistema utilizó una serie de campos magnéticos para aislar y capturar moléculas de helio 3 que luego se comprimieron y almacenaron para generar energía. Fue un gran avance y por primera vez el equipo sintió un rayo de esperanza a medida que pasaban las semanas. El armazón esquelético de una tesis comenzó a tomar forma. La construcción se llevó a cabo en la estación orbital con componentes modulares diseñados para ser transportados a una sala para el ensamblaje final. Cada pieza fue probada meticulosamente para garantizar que pudiera soportar las condiciones extremas del planeta. Los biodomos de la ciudad que albergarían a sus habitantes eran reinados. A pesar del progreso, el peso de la fecha límite se cernía sobre ellos todos los días. Traía nuevas complicaciones y cada solución parecía generar problemas adicionales. El estrés pasó factura al equipo, pero Amy se mantuvo como una presencia constante. Trabajaba junto a ellos a menudo hasta altas horas de la noche. Su determinación inspiraba a quienes la rodeaban. Una noche, mientras revisaba los últimos análisis estructurales, Malik se acercó a ella. Parecía cansado. Sus ojos, habitualmente agudos, estaban opacados por el agotamiento. Amy, comenzó vacilante, ¿alguna vez te preguntas si esto es demasiado, si nos estamos esforzando más allá de lo razonable? Se sentó, tomó su tableta y lo miró pensativamente. Por supuesto que me lo pregunto, admitió, pero luego me recuerdo a mí misma por qué estamos haciendo esto. No se trata solo de demostrarnos a nosotros mismos ante el Consejo, se trata de mostrar de que es capaz la humanidad. Si tenemos éxito, inspiraremos a las generaciones venideras. Eso vale cada noche de insomnio. Sus palabras parecieron resonar en él y asintió lentamente. Tienes razón, dijo, hemos llegado hasta aquí, no podemos parar ahora. Cuando el segundo mes estaba llegando a su fin, el equipo estaba al borde de un hito. El primer módulo completamente ensamblado de ICE estaba listo para su implementación. Fue un momento de triunfo. Pero también una de las inquietudes era que el módulo serviría como base para la ciudad y su éxito o fracaso determinaría el destino de todo el proyecto. Amy observó desde la plataforma de observación cómo el módulo era transportado a An. La visión de cómo descendía a la turbulenta atmósfera del planeta la llenó de una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez se permitió creer que realmente podrían tener éxito. Cuando la nave de transporte que llevaba el primer módulo de la atmósfera de Orión descendió a la atmósfera de Oban, la tensión se apoderó de todos a bordo de la estación orbital. La doctora Amy Vance se paró en la plataforma de observación, sus dedos agarraban la barandilla mientras observaba el débil pulso de señal del módulo en la pantalla holográfica. El módulo, equipado con sensores y sistemas estabilizadores, fue diseñado para soportar la turbulencia atmosférica de Orión y actuar como base para la ciudad flotante. Fue su primera prueba real contra la naturaleza implacable del gigante gaseoso y lo que estaba en juego no había estado más arriba. La habitación estaba extrañamente silenciosa salvo por el pitido ocasional del panel de control. Malika Assar estaba sentada al timón monitoreando la telemetría con enfoque láser. Frunció el ceño mientras leía los datos que fluían en cada línea, un indicador vital del rendimiento del módulo. A su lado Alex Navarro, el ingeniero jefe, murmuró una oración silenciosa en voz baja. El equipo no era demasiado religioso, pero en momentos como este incluso las mentes más lógicas encontraron consuelo en la superstición. Amy Malik gritó rompiendo el tenso silencio: los vientos están aumentando más rápido de lo esperado, estamos viendo velocidades que se acercan a los 300 km por hora. Si esto se mantiene, los estabilizadores del módulo estarán en su límite. Ella no respondió de inmediato, su mirada fija en la pantalla de trayectoria. Ella sabía que Malik no estaba exagerando. Las tormentas de Aarón eran notoriamente impredecibles, y a pesar de meses de cálculos y simulaciones, siempre había variables que no podían tener en cuenta. Finalmente se volvió hacia él, su voz firme a pesar de la inquietud que sentía. ¿Cuáles son las posibilidades de que se mantenga? Malik dudó. Mirando a Alex en busca de confirmación, el ingeniero sacudió la cabeza con gravedades.
Un lanzamiento de moneda en este punto los estabilizadores deberían aguantar en teoría, pero la teoría no. Explica el caos allí abajo. El holograma mostró el módulo descendiendo más profundamente en la atmósfera del planeta. Los tonos azul verdosos de la tormenta, arremolinándose violentamente a su alrededor, cada segundo se sentía como una eternidad. Mientras el equipo observaba sus respiraciones contenidas en un suspenso colectivo, los estabilizadores del módulo se dispararon, ajustando intermitentemente su orientación para mantener el equilibrio por un breve momento. Parecía mantenerse firme y un destello de esperanza se extendió por la habitación. Luego sonó la alarma falla del estabilizador. En el lado de estribor, gritó Alex, sus manos volando sobre los controles. Estamos perdiendo el equilibrio. Los vientos son demasiado fuertes. El pánico se extendió por el equipo, pero Amy, la voz de ese, cortó el caos como una cuchilla. Opciones. ¿Qué podemos hacer? Malik escaneó los datos frenéticamente. Podemos intentar anular el sistema estabilizador para compensar con los otros tres, pero consumirá energía. Si eso no funciona, el módulo se saldrá de control. Hágalo. Ordenó sin dudarlo. No podemos permitirnos perder esto. Los dedos de Alex bailaron sobre la consola mientras iniciaba la anulación. Los estabilizadores rugieron al cobrar vida. Sus propulsores se dispararon en ráfagas desesperadas para contrarrestar el desequilibrio. Por un momento, pareció funcionar. El módulo estabilizó su descenso y disminuyó la velocidad mientras los propulsores luchaban contra la fuerza implacable de la tormenta, pero el respiro duró poco. Una repentina ráfaga de viento más fuerte que cualquiera que habían anticipado se estrelló contra el módulo. La pantalla holográfica mostró que se tambaleaba de lado. Sus propulsores luchaban por corregir el movimiento. Malik maldijo en voz baja. Su actitud tranquila habitual se estaba agrietando. La presión la estamos perdiendo, dijo Alex con voz cargada de resignación. La integridad estructural no puede soportar mucho más de esto. Amy apretó los puños. Su mente corría en busca de soluciones. Todos los cálculos, todos los planes de contingencia que habían hecho parecían inadecuados ante la potencia bruta oroyana, pero se negó a rendirse. Esto no era solo una prueba de tecnología, era una prueba de la determinación de la humanidad. Si fallaban ahora, significaría más que la pérdida de un módulo, significaría la pérdida de todo por lo que habían trabajado. Desviar la energía de los sistemas no esenciales a los estabilizadores, dijo con voz tranquila pero firme. Nos preocuparemos por la eficiencia más tarde. Ahora solo la necesitamos para sobrevivir. Malik vaciló y luego asintió. Desviando la energía, ahora, la sala quedó en silencio nuevamente mientras observaban los propulsores del módulo dispararse con renovada intensidad. Era una apuesta y todos lo sabían. Los sistemas de los módulos no estaban diseñados para un uso prolongado a niveles de potencia tan altos, pero era su única oportunidad. Los estabilizadores gruñeron bajo la tensión, pero se mantuvieron, acercando el módulo a su posición designada en la atmósfera superior. Los minutos se convirtieron en lo que parecían horas mientras el equipo monitoreaba su progreso. Finalmente, la señal del módulo se estabilizó, lo que indicaba que había alcanzado la altitud objetivo. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala, aunque nadie se atrevió a celebrar todavía. Todavía necesitaban asegurarse de que pudiera permanecer en su lugar el tiempo suficiente para desplegar el resto de la infraestructura de la ciudad. Amy Malik dijo que su voz era vacilante, pero tenía esperanzas. Apenas se está sosteniendo, pero se está sosteniendo. Se permitió una pequeña sonrisa, aunque sus ojos permanecieron fijos en la pantalla. Bien, sigamos monitoreando. Todavía no estamos fuera de peligro. A pesar de la victoria temporal, el incidente dejó una sombra sobre el equipo. La situación de riesgo había sacudido su confianza y las dudas comenzaron a aparecer durante los días siguientes. El estado de ánimo en la estación se puso tenso, estallaron discusiones por problemas menores y la presión de la fecha límite se hizo más grande que nunca. Amy hizo todo lo posible para mantener al equipo concentrada, pero podía sentir el peso de sus expectativas presionándola una noche mientras revisaba los datos del despliegue de los módulos. Malik se acercó a ella en la plataforma de observación, se veía exhausto, ojeras bajo sus ojos delatando las noches de insomnio que había soportado. Amy comenzó con voz suave: no estoy seguro de que podamos mantener este ritmo. El equipo está llegando a su punto de quiebre hoy. Estaba demasiado cerca. Asintió entendiendo sus preocupaciones. Lo se dijo en voz baja. Pero no tenemos elección, tenemos que seguir. Vaciló y luego hizo la pregunta que había estado en la mente de todos: ¿y si nos equivocamos?
Y si Orión es simplemente imposible, Amy se volvió para mirarlo, su expresión resuelta. Entonces probaremos que lo intentamos, que no nos rendimos incluso cuando las probabilidades estaban en nuestra contra, pero hasta que ese día llegue seguiremos luchando. Sus palabras no borraron la duda, pero reavivaron una chispa de determinación. Malik asintió lentamente, su resolución se endureció. De acuerdo, dijo, hagámoslo funcionar. Las tormentas de la duda estaban lejos desde el final, pero Amy sabía que sí podían soportarlo, podían soportar cualquier cosa. El día del lanzamiento de Ateris comenzó en silencio, una rara quietud que se cernía sobre la estación orbital, como una respiración contenida. El armazón de la ciudad, ahora completamente ensamblado, flotaba en la bahía de muelle de la estación, una estructura imponente pero elegante que parecía casi demasiado frágil para el caos que la esperaba en. Ahora el equipo se reunió en la sala de control, cada miembro estacionado en sus respectivos paneles, sus expresiones una mezcla de agotamiento y determinación sombría. Meses de trabajo incansable los habían traído a este momento y ahora el peso de su esfuerzo colectivo dependía del éxito de un solo lanzamiento. La doctora Amy Vance estaba al timón, sus ojos escaneando las filas de pantallas que mostraban transmisiones en vivo y telemetría de cada rincón de Ateris. Era hermosa en su complejidad, una ciudad flotante suspendida por vejigas de helio, sus propulsores preparados como delicadas alas listas para emprender el vuelo, biodomos alineados en sus niveles superiores brillando bajo él. Luces artificiales de la bahía de atraque, mientras las aletas estabilizadoras a lo largo de su base brillaban con la promesa de precisión, pero debajo de su exterior pulido yacía la tensión cruda de incontables fallas casi implementadas, arreglos y sistemas que habían sido llevados a sus límites en cada prueba. Amy, Alex Navarro llamó desde su estación, su voz rompiendo el silencio. Las comprobaciones finales del sistema están completas, todos los sistemas están en verde, estamos listos para el lanzamiento. Asintió con la cabeza, su estómago se tensó. A pesar de la confianza del ingeniero, entendió. Comience la cuenta regresiva. Secuencia. Malikar, sentada en la estación meteorológica, habló a continuación. Los vientos en la atmósfera superior son constantes por ahora, no es perfecto, pero es la mejor ventana que hemos tenido en semanas. Si esperamos más corremos el riesgo del próximo ciclo de tormenta. Amy sabía que tenía razón, los ciclos de tormenta en un royano eran notoriamente impredecibles y esperar incluso un día podría significar perder su oportunidad. Continúe con los preparativos de lanzamiento, dijo, su voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. La cuenta regresiva comenzó, cada segundo marcado por un pitido que parecía hacer eco en la habitación. Las manos de Amy descansaban sobre el panel de control. Sus dedos agarraban de Edge con fuerza. Miró a su equipo. Sus rostros estaban iluminados por el brillo de sus monitores. Estas eran las personas que habían estado a su lado en cada revés y cada avance. Si esto fallaba, no solo se haría añicos su sueño, también sería el de ellos. Faltaban 10 segundos para el lanzamiento. Malik anunció, su voz baja pero clara. La habitación parecía contener la respiración mientras transcurría el momento final. Cuando el reloj llegó a 0, los propulsores debajo de Ace rugieron a la vida. Sus llamas azules arrojaban un brillo espeluznante. A través de las ventanas de observación, la estructura se levantó lentamente al principio. Sus enormes vejigas de helio se expandieron para proporcionar la flotabilidad necesaria a medida que ascendía. Las aletas estabilizadoras se ajustaron para compensar automáticamente la ligera turbulencia causada por la atmósfera artificial de la estación. Por un momento, fue como si el tiempo se hubiera congelado. La ciudad colgaba en el aire, suspendida entre esperanza y desesperación. Entonces, con un último estallido de energía, Ateris avanzó dejando atrás la bahía de atraque. Las transmisiones en vivo mostraron su descenso a la atmósfera superior de Oban. Las tormentas arremolinadas se hacían más grandes y más amenazadoras con cada segundo que pasaba. El equipo observó en silencio con los ojos fijos en las pantallas mientras la ciudad desaparecía en las densas capas de nubes del planeta. La telemetría se mantiene estable, Alex informó con su voz tensa por la concentración. La altitud es estable, los propulsores están funcionando dentro de los parámetros esperados. Amy exhaló lentamente, su agarre en el panel se relajó ligeramente. Pero sabía que no debía celebrar, todavía la verdadera prueba apenas comenzaba mientras Ateris descendía más profundamente. En la atmósfera la turbulencia aumentó, sacudiendo la ciudad con violentas ráfagas de viento. Los estabilizadores se encendieron rápidamente, sus propulsores trabajando con el tiempo para mantener el equilibrio, la integridad estructural al 95%. Alex dijo que los niveles de estrés son altos, pero con límites inaceptables. Malik intervino, a continuación los vientos están cambiando. Nos estamos acercando al primer frente de tormenta. Amy se inclinó hacia adelante con sus ojos entrecerrados mientras estudiaba los datos. El frente de tormenta era un muro masivo de turbulencia que se extendía a través de la atmósfera superior del planeta, una barrera que sabían que
Tendrían que enfrentar las simulaciones, habían predicho que sería la parte más peligrosa del descenso y ahora se vislumbraba. Frente como una encarnación física de sus miedos activa, el sistema de propulsión adaptativa ordenó que necesitábamos cabalgar sobre las corrientes, no luchar contra ellas. Alex asintió con la cabeza, sus dedos volando sobre los controles. Los propulsores ajustaron su salida en ángulo para alinearse con los patrones del viento en lugar de resistirlos. La ciudad se inclinó ligeramente, sus estabilizadores gruñendo bajo la tensión, pero se mantuvo firme. Las transmisiones en vivo mostraron que el frente de tormenta se acercaba, destellos de relámpagos iluminando las espesas nubes. A medida que la ciudad entraba en la tormenta, la turbulencia se intensificó, toda la estructura se estremeció y por un momento Amy temió que colapsara bajo la presión, pero el sistema de propulsión adaptativa respondió rápidamente, ajustándose a las corrientes caóticas con una precisión notable. Los estabilizadores se dispararon en perfecta sincronización, manteniendo la ciudad nivelada mientras atravesaba la tormenta. «Estamos a mitad de camino del frente», dijo Malik con voz tensa pero constante. «Los vientos están alcanzando un máximo de 350 km por hora. Los estabilizadores se están aguantando, pero apenas». Amy apretó los puños, sus ojos pegados a la telemetría. La ciudad estaba funcionando mejor de lo esperado, pero la tensión en sus sistemas era evidente. Cada ajuste, cada corrección los acercaba a su objetivo. Se acercaban a un cielo despejado. Alex anunció con una nota de alivio en su voz. «Casi». Las transmisiones en vivo mostraban que las nubes comenzaban a disminuirse. Los destellos de los relámpagos se volvían menos frecuentes a medida que la ciudad emergía del frente de tormenta. La turbulencia disminuyó y los estabilizadores se relajaron. El equipo disparó sin descanso. Dejó escapar un suspiro colectivo de alivio. La tensión dio paso a Amy. Malik dijo cautelosamente y se volvió hacia ella con una leve sonrisa. «Lo logramos. Ateris está estable». Se permitió una pequeña sonrisa. Aunque su mente ya estaba corriendo con los próximos pasos. «Aún no hemos terminado». Dijo que esto es solo el comienzo. Todavía necesitamos asegurar que los sistemas puedan mantener esta estabilidad a largo plazo. Mientras la ciudad se asentaba en su altitud designada, el equipo comenzó a ejecutar diagnósticos en todos los sistemas, desde las cámaras de helio hasta los biodomos. Los datos mostraron resultados prometedores, pero Amy sabía que no podían darse el lujo de volverse complacientes. El éxito de Ateris fue una victoria, pero también fue un recordatorio de los desafíos que aún quedaban por delante. Más tarde esa noche, mientras el equipo celebraba en el comedor, Amy se quedó sola en la plataforma de observación. Mirando a Arob y las tormentas que aún rugían debajo, un recordatorio constante de la naturaleza impredecible del planeta, pero sobre ellos, Ateris flotaba como un faro de esperanza, un testimonio de lo que la humanidad podía lograr cuando se negó a dar marcha atrás por primera vez en meses. Se permitió sentir un destello de orgullo. Habían hecho lo imposible, pero también sabía que su viaje estaba lejos de terminar. El verdadero desafío sería convertir esta frágil victoria en un legado duradero. El silencioso zumbido de la maquinaria llenaba el aire mientras el equipo monitoreaba a Ateris en su primera semana completa de operaciones. Suspendida en la atmósfera superior de Orán, la ciudad flotante había superado sus pruebas iniciales, demostrando su resistencia contra las caóticas tormentas de los gigantes gaseosos desde la plataforma de observación a bordo de la estación orbital. La ciudad brillaba como una joya en medio de nubes arremolinadas. Sus biodomos reflejaban por primera vez la suave luz del distante sol de Orán. Espero que comenzara a sentirse menos como un frágil doctor sueño y más como una realidad tangible. La doctora Amy Vance se sentó en su consola, revisando los últimos flujos de datos de Ateris. Los sistemas eran estables, los reactores de helio 3 generaban energía de manera eficiente y los biodomos mantenían condiciones de vida óptimas. Sin embargo, su alivio se vio atenuado por una persistente inquietud. Fue un momento para celebrar, pero no podía quitarse la sensación de que la verdadera prueba estaba por venir. La integridad estructural se mantenía estable en el 97%. Alex Navarro informó que su voz tenía un dejo de orgullo. El ingeniero principal había pasado incontables noches sin dormir afinando los sistemas de la ciudad y ver que prosperaba lo llenó de una tranquila satisfacción. Si estas lecturas se mantienen, superaremos los parámetros de sostenibilidad que establecimos. Amy asintió, aunque su expresión permaneció seria. Bueno, pero no nos volvamos complacientes. El próximo ciclo de tormentas está previsto para dentro de 48 horas y debemos asegurarnos de que los estabilizadores puedan soportarlo al otro lado de la habitación.
Malik Asar ajustó su monitor para mostrar las proyecciones atmosféricas. El climatólogo había estado rastreando meticulosamente los patrones de tormentas de Oban. Su experiencia es fundamental para la supervivencia de la ciudad. El próximo ciclo parece intenso, dijo frunciendo el ceño ante los datos. Estamos viendo velocidades del viento que superan los 400 km por hora. Los propulsores adaptativos serán llevados a sus límites absolutos. Amy se inclinó hacia adelante. Su focus se agudizó y luego necesitaremos reforzar los estabilizadores de manera preventiva. Alex, ¿puedes redirigir energía adicional al conjunto de propulsores sin comprometer otros sistemas? Puedo, respondió Alex, aunque su tono era cauteloso, pero saturará los reactores de helio 3, tendremos que monitorearlos de cerca para evitar una sobrecarga. Hazlo, dijo con decisión y ejecuta simulaciones para tener en cuenta los peores escenarios. Debemos estar listos para cualquier cosa mientras el equipo se sumergía en sus tareas. Amy se permitió un breve momento para reflexionar. Los últimos meses habían sido un torbellino de desafíos, y aunque habían logrado lo que muchos pensaban que era imposible, la presión de mantener su éxito pesaba mucho sobre ella. Cada decisión que tomaba tenía el potencial tanto de triunfo como de desastre, pero sabía que esto era lo que exigía el liderazgo, la voluntad de asumir la carga y seguir adelante sin importar las probabilidades. El día del ciclo de tormenta llegó con una sensación de tensión palpable. El equipo se reunió en la sala de control, sus ojos pegados a los monitores mientras Ateris se preparaba para el impacto fuera de la observación. La atmósfera del gigante gaseoso se agitó violentamente. Las nubes de tormenta se hincharon con una energía siniestra. Los relámpagos atravesaron el cielo iluminando la ciudad mientras flotaba precariamente sobre el caos. Amy Malik dijo con voz tensa. Los vientos están acelerando más rápido de lo previsto. Ya estamos viendo ráfagas de 420 km por hora. Alex intervino mientras volaba sobre los controles con las manos. Los estabilizadores están compensando, pero el consumo de energía es enorme. Si esto sigue así, vamos a correr peligrosamente cerca del límite del reactor. Sigue monitoreando, instruyó Amy. Tono tranquilo a pesar de la tensión en la habitación. Si nos acercamos a niveles críticos, desvía la energía de los sistemas no esenciales. Necesitamos priorizar la estabilidad. La tormenta siguió azotando la ciudad con una fuerza implacable. Los estabilizadores se dispararon en rápida sucesión. Sus propulsores trabajaron horas extra para contrarrestar la turbulencia. En el interior de los biodomos, los sistemas automatizados ajustaron los niveles de oxígeno y la presión atmosférica para mantener el entorno habitable. Cada componente de Ateris estaba siendo probado hasta su punto de ruptura y el equipo no podía hacer mucho más que observar y esperar mientras la tormenta alcanzaba su punto máximo. Una alarma repentina atravesó el aire. Los ojos de Alex se abrieron de par en par al leer la advertencia parpadeante en su pantalla. Tenemos una sobrecarga de energía en el reactor 3. Está desestabilizando toda la red. El corazón de Amy se aceleró, pero se obligó a sí misma a mantener la calma. Apague el reactor 3 y redistribuya la carga a los otros dos. ¿Pueden soportar la tensión adicional? Alex respondió moviendo los dedos frenéticamente, pero es nuestra única opción. Hágalo, dijo con firmeza e inicie el sistema de enfriamiento de emergencia. No podemos permitirnos una fusión. Los segundos que siguieron se sintieron como una eternidad. El equipo observó. Silencio intenso mientras Alex trabajaba para estabilizar la red eléctrica. Cada uno de sus movimientos era preciso y deliberado. Finalmente, la alarma se calmó y las lecturas en su monitor volvieron a la normalidad. Reactor 3. Está desconectado, informó exhalando profundamente. Los otros dos estaban aguantando, pero estaban funcionando a máxima capacidad. Amy asintió. Su alivio atenuado por el conocimiento de que todavía estaban lejos de la seguridad. Buen trabajo, sigamos juntos. La tormenta pasará pronto. Como en respuesta a sus palabras, la turbulencia comenzó a disminuir. Los vientos disminuyeron, los relámpagos se hicieron menos frecuentes y los estabilizadores de la ciudad aliviaron su frenético disparo. El equipo dejó escapar un suspiro colectivo de alivio cuando la tormenta pasó, dejando a la ciudad maltratada pero intacta. Lo logramos, dijo Malik con su voz teñida de incredulidad. La ciudad aguantó. Amy se permitió una pequeña sonrisa aunque su agotamiento era evidente. Superamos una tormenta, dijo, pero habrá más. Necesitamos usar este tiempo para reparar y reforzar los días siguientes. Fueron un borrón de actividad mientras el equipo trabajaba para evaluar el daño e implementar mejoras. La tormenta había
revelado vulnerabilidades en el diseño de la ciudad, pero también había demostrado su resiliencia cada desafío que superaron. Trajo los acercó a lograr una verdadera sostenibilidad y la confianza del equipo creció con cada éxito. Un mes después, el Consejo Galáctico llegó para inspeccionar a Teris. La delegación liderada por Zilar descendió a la ciudad a bordo de una elegante nave de transporte. Amy y su equipo los recibieron en la plataforma de observación principal. Sus expresiones eran una mezcla de orgullo y anticipación nerviosa. Zilar inspeccionó la ciudad con una expresión inescrutable. Sus venas brillantes latían débilmente. Debo admitir que dijo después de una larga pausa. No esperaba que la humanidad tuviera éxito. Amy encontró su mirada. Su voz era firme. No vinimos aquí para fallar. Los miembros del consejo recorrieron la ciudad, examinaron sus sistemas y hablaron con el equipo. Al final de la visita, incluso los delegados más escépticos estaban visiblemente impresionados por la capacidad de la ciudad para Harilium 3. Sus propulsores adaptativos y sus biodomos autosostenibles representaban un nivel de innovación que superó sus expectativas, pero cuando el Consejo se reunió nuevamente a bordo de la estación orbital Zilar, se dirigió a la Asamblea. La delegación humana ha demostrado no solo ser capaz, sino también excepcional en su habilidad para superar los desafíos de Roban. Mi recomendación es que se le otorgue a la Tierra la membresía plena en el Consejo Galáctico. La cámara estalló en aplausos. Amy sintió una oleada de emoción cuando se finalizó la decisión. Lo habían logrado. La humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas mientras el equipo celebraba más tarde esa noche. Amy estaba de pie en la plataforma de observación mirando a Oran. La tormenta aún rugía abajo, pero sobre ellos, Ateris flotaba serenamente, un testimonio del ingenio y la perseverancia humanos. Por primera vez en meses, se permitió sentir una sensación de paz. Se habían enfrentado a lo imposible y habían emergido victoriosos. Ahora las estrellas estaban allí.